Buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo este video, espero que los disfruten. Tanto los derechos de Bleach como de Boku no Hero Academy, no me pertenecen. Temporada 2. Capítulo 11. Overhaul. Varias calles al alrededor habían comenzado a temblar, apareciendo una columna de energía en el cielo que fue despejándolo, mientras las pocas nubes que se alzaban en lo alto, parecían ser absorbidas en el torbellino de Reiatsu, mientras lentamente se formaba lo que parecía ser una especie de cruz de color azul verdoso. Tanto Ichigo como Deku se quedaron observando el lugar en donde había estado Overhaul, solamente para ver cómo unos brazos emergían de aquel lugar. En sus manos se podía observar que tenían las armas, mientras iban apuntándolo a los dos chicos, y antes de que pudiera hacer algo, Ichigo solo sintió un fuerte dolor a nivel de su abdomen en el lado izquierdo, haciendo que aflojara por breves segundos su zanpakuto de su mano, para a continuación quedar arrodillado en el suelo, solamente para después escuchar un segundo disparo, el cual había perforado en las dos piernas del chico, haciéndolo que caiga sentado el suelo mientras gemía de dolor. Eri estaba observando toda aquella escena y de manera instintiva quiso ayudarlos, colocando sus manos sobre los dos chicos, comenzó a curarlos, nuevamente. Eri, si vas a volver conmigo, o ten por seguro que acabaré con esos dos, sus poderes no bastarán para derrotarme ahora, que tengo en mi control a este Kinky, aunque debo admitirlo, sus poderes son mucho más mayores a lo que había pensado, contestó el villano, dejando ver cómo su apariencia estaba evolucionando en una más grotesca y tenebrosa, asustando a la pequeña niña, quien solo atinó a cubrirse el rostro, mientras su cuerpo comenzaba a temblar de manera incontrolable, estando cerca ya del colapso. Nosotros nos encargaremos de él, puedes estar tranquilo, dijo Deku, levantándose, y mostrando que sus heridas ya habían curado, y con sus energías renovadas, mientras de igual forma Ichigo se levantó, colocando su mano en la cabeza de la niña, le dio una sonrisa que, por alguna razón, le recordó al Emigion. Es una promesa, los dos te mantendremos a salvo, pequeña. Parándose al lado del héroe, miraron fijamente a Overhaul, el cual, con su nueva apariencia, caminaba de manera errática, aunque su puntería parecía ser mucho mayor, ya que fue capaz de incapacitarlos en breves segundos, además de tener armas en cada una de las manos. Dime, Deku, ¿seguirás cargando a la niña, verdad?, preguntó el Shinigami. Si lo haré, no podemos dejarla con alguien. El maldito de Overhaul la quieres para seguir usando su sangre y crear munición que quite los quirks, contestó el joven héroe. Sabes bien que aun si ese no fuera el caso, yo igual acabaría con él, ¿verdad?, le preguntó. Claro que lo sabía, solamente estaba poniéndote al corriente de lo que sucedería si llegásemos a perder, agregó el chico. Esto hizo que el Shinigami sonriera levemente. Nada como la posible desaparición de un mundo para avivar el espíritu, contestó, para cambiar su semblante a uno más serio y lleno de determinación. Puedes estar seguro de esto, Deku, la historia no se volverá a repetir aquí, no dejaré que destruyan mi segundo hogar. Sujetando su zanpakuto y colocando su mano en su rostro, comenzó a materializar su máscara Oyou. Esta vez incluso el ambiente se sintió mucho más pesado que hace momentos, la presión espiritual de Ichigo por momentos parecía caer como una leve llovizna por los alrededores de aquel pequeño sector de casas. Puedo permanecer hueco picado solo por 11 segundos. Acabaré con él en menos de eso. Para después terminar de explotar de manera agresiva su Reiatsu al alrededor del Shinigami, quien estaba en posición de combate, mirando fijamente a Overhaul, quien estaba moviendo las armas en su mano de lado a lado. Ahora Deku, los dos desapareciendo en un instante, apareciendo delante del villano, quien comenzó a disparar en la dirección de ellos, pero lograron esquivar el ataque, para que luego Ichigo acierte con su espada en uno de los brazos de la extraña fusión. El impacto creó una onda de choque, la cual se extendió por el lugar, logrando hacer incluso que todo temblara. Solo para después ver cómo el Shinigami salía volando de aquel sitio, mientras escupía sangre a través de su máscara, dándose algunas vueltas en el aire. Quiso reponerse, pero solo después de ello su cuerpo fue acribillado por varios disparos que lograron atravesar varias partes de su cuerpo, mientras otros eran retenidos por su protección de Reiatsu. Antes de que pudiera seguir con su acometida, aquella monstruosa fusión recibió una patada en su rostro, que lo mandó volando para seguir su acometida y comenzar a
a golpearlo en el aire, en varias direcciones utilizando el One for All al 100%, las ondas de choque estaban siendo visibles. Varios héroes que estaban viendo aquella lucha se sentían impotentes ante el nivel de peligro que estaba frente a ellos, limitándose a seguir llevando a los heridos a un lugar seguro. ¿Qué rayos está sucediendo allí?, preguntó Ryukyu, quien estaba protegiendo a varios estudiantes, quienes estaban llevando a Naiteye, el cual tenía una herida mortal en su abdomen, al tener un pedazo de concreto en forma de espina en su abdomen. Urabiti, viendo por breves segundos atrás suyo, lograba ver aquel combate que se suscitaba en los cielos, para después ver cómo se iluminaba de un color negro rojizo, para extenderse con un haz de energía que lentamente iba desapareciendo. En verdad están luchando solo contra el líder de la Saikai, Froppy, quien al mirar aquel ataque de esa magnitud, se preguntó para sí misma, para después ver cómo de repente el lugar se iluminó de lo que parecía ser ráfagas de color verde, mientras los dos chicos se alejaban de él y posteriormente ver otra media luna oscura emerger de una nube, que se iba acercando a gran velocidad destruyendo aquel ataque, y al momento de impactar, se vieron unas alas de color morado, cubriendo contra quien estaban luchando ellos. Este futuro no lo había visto, se supone que Izuku Midoriya moriría luchando contra Overall, pero en ningún momento vi que Ichigo Kurosaki interviniera y mucho menos que apareciera un Kinki en este sitio. ¿En dónde están los refuerzos?, preguntó Sir Naiteye. Se encuentra en las cercanías, por orden del Departamento de Defensa, tienen prohibido acercarse a esta zona, ya que podrían crear más destrucción, o eso fue lo que nos mencionó el encargado, respondió un policía el cual estaba guiando a los héroes y heridos hacia una zona segura. ¿No pueden enviar a nadie aquí?, preguntó Urabiti sorprendida por aquella decisión. Lamentablemente no, los Shinigamis que se supone que serían un soporte, están restringidos en caso de que actúen, serán nuevamente enviados a Tartaro, así que solo podemos esperar que ellos lo derroten, aunque no sé si lo logren, agregó el policía, quien solo era capaz de ver aquel encuentro. Viéndose una lluvia de balas que se dispersaba por todo el lugar, destruyó varias casas, hasta estar cerca de la zona de evacuación, se estaban preparando para el impacto, pero no sucedió nada, es como si algo hubiera evitado el ataque. Alzando su mirada notaron la presencia de dos chicas, quienes habían formado una barrera de energía que los había protegido, pareciendo ser un entretejido de reiatsu color naranja junto a líneas de color azul claro y por otro más lores. Por suerte el viejo nos enseñó cómo hacer esto, pensó Karin, quien había alimentado de energía a esa barrera con su espada. Sáquenlos todos de aquí, nosotras nos encargaremos de evitar que sus ataques se dispersen, contestó Yusu, quien seguía viendo desde el otro lado cómo estaba ocurriendo aquel encuentro. Karin, será mejor que vayas y ayudes con la búsqueda de heridos y supervivientes, yo me encargaré de mantener la barrera, dijo la pequeña Kinki. ¿Estás segura de eso?, preguntó su hermana asombrada. Claro que sí, puedo sentir todavía varias presencias adentro de aquel sitio, ve y hazlo, no te preocupes por mí, yo sé que ellos terminarán muy pronto su combate, ahora ve y ayúdalos tanto como puedas, le contestó su hermana. Elevándose en el aire, voló a gran velocidad dentro del complejo subterráneo, comenzando a buscar presencia de algún superviviente en el sector, logrando detectar dos, que estaban algo alejadas de aquel sitio, aunque le parecía raro, ya que una de ellas estaba más débil que la otra. Mientras tanto Yusu, lanzando varias estacas metálicas al piso, parecía haber comenzado a mantener la barrera, mientras seguía observando aquel combate. ¿Acaso no podían enviar refuerzos?, preguntó Floppy. No, tenían prohibido venir cualquier Shinigami a ayudarlos, pero me pareció algo muy estúpido, por eso decidimos venir a ayudarlos, contestó la Kinki, quien parecía estar molesta con aquella decisión, que fue tomada por los altos mandos. Escuchándose nuevamente otra fuerte explosión que hizo temblar todo el lugar nuevamente, viéndose como Ichigo estaba cayendo de forma estrepitosa hacia el suelo, impactando en el mismo rebote por algunas calles, hasta terminar al final de calle, escupiendo un poco de sangre. ¡Diablos!
Maldición, se supone que solo absorbió al bastardo de Roberta Cutrone, porque se volvió tan poderoso, mis ataques no han sido capaces de alcanzarlo en ningún momento, se dijo a sí mismo el Shinigami, viendo al cielo, mientras Deku seguía atacando al villano, quien solo esquivaba sus golpes por milésimas de segundos, volviéndose mucho más rápido. Ese niño no muestra tener algún tipo de desgaste, mientras mantenga a Eri consigo, se me será imposible hacerle algún daño, además dudo mucho que las técnicas de este Kinky basten para derrotarlos, volviendo a esquivar otro ataque, utilizando sus manos, impulsó el pie del chico hacia otra dirección, viéndose un leve chispazo de color azul, queriendo sujetar a Eri para llevársela consigo, pero otra patada se le aproximaba, colocando su mano al momento del impacto, para después escucharse una lluvia de disparos, que hicieron que se aleje el chico, para después verse una media luna de energía pasar a gran velocidad delante del villano, quien no tuvo problemas en alejarse, mostrando la gran velocidad que este poseía, mirando al suelo, notando la presencia del Shinigami, quien, a pesar de sus heridas superficiales en el cuerpo, aún seguía de pie, dispuesto a seguir luchando. Ichigo, ¿puedes escucharme? Se escuchó una voz en la cabeza del chico, quien la reconoció de inmediato. ¿Qué sucede, viejo Sangetsu?, preguntó el chico intrigado. ¿Aún no lo has notado? Aquel sujeto llamado Overall no solo absorbió a ese Kinky de nombre Akutrone, sino que también sus conocimientos en combate, y al parecer los está usando mucho mejor, que le contestó su espíritu Zanpakuto. ¿Está usando sus habilidades Kinky?, preguntó asombrado el chico, quien solo había visto que incrementó sus números de brazos y disparaba de manera agresiva a aquellas pistolas espirituales. Al momento que se defendió del ataque de Deku, una extraña luz color azul emergió de sus manos, es como si se logra defender de manera automática su cuerpo, sin necesidad de activar el Blood Bene. Eso quiere decir que de alguna forma modificó las habilidades de aquel Kinky, su Kirk le permite eso, pero como supo qué hacer con el Reiatsu, hasta donde sabemos él jamás había tenido contacto con alguno de ellos, pensó el Shinigami, colocando su mano en su rostro, y reparando su máscara Oyou. Sea lo que haya hecho, su poder incrementó de una manera absurda, por el momento pelea contra el mantente ofensivo, si logro detectar algo más te lo diré Ichigo, le dijo su espíritu Zanpakuto. Dejando una estela de polvo detrás suyo, fue volando en dirección de Overall, el cual comenzó a disparar nuevamente, con sus dos brazos superiores, el Shinigami comenzó a destruir todos los ataques con su Zanpakuto, recibiendo gran parte de ese daño, a lo cual Deku volvió a atacarlo, de manera más continua, a pesar de los ataques combinados no bastó para poder frenarlo, seguía atacando de manera frenética. En una de aquellas arremetidas que estaba haciendo el chico, solo sintió como cerca suyo pasó lo que parecía ser una flecha, logrando herirlo en su abdomen, haciendo que por breves segundos se detuviera en el aire, para a continuación ver lo que lo apuntaba con sus pistolas, a su vez que, con sus otros brazos, transformó las pistolas en un arco de luz, para posteriormente escucharse. Una lluvia de flechas cayó en dirección del Shinigami, quien ya había estado cerca, y lanzando un Getsuga Tensou. ¡Getsuga Tensou! Con todo su poder hizo que la técnica chocara contra todas las flechas, aunque esto no bastó, ya que la infinidad de ataques que caían, iban mermando la media luna de energía, obligándolo a lanzar nuevamente otra media luna de energía. Al parecer te concentraste tanto en evitar que las personas resulten heridas, que te olvidaste de mí, agregó Overall, quien en pocos segundos había aparecido detrás de Ichigo, el cual estaba asombrado por la velocidad que tenía, ya que no fue capaz de sentirlo llegar. Con todo ese poder y no eres capaz de hacer algo más, solo usar pura fuerza bruta, me sorprende que hayas sobrevivido tanto tiempo, aquí, pero esa suerte se terminó aquí, faltaron pocos segundos para que lo sujete, pero una cubierta de Reiatsu oscuro apareció entre los dos, para después asestar una patada en el rostro de aquel monstruo, el cual terminó alejándose de él. En ese momento Ichigo fue testigo de aquella luz, que le había dicho el viejo Sangetsu, a pesar de que si hubo impacto solamente pareció haber chocado con lo que parecía ser una armadura de energía que lo cubría. No eres el único que posee trucos, maldito bastardo, agregó el Shinigami, al momento que le dio aquella patada, preparándose para dar otro golpe, las flechas volvieron a surgir, haciendo que Ichigo termine al lado de Deku, quien parecía haberse recuperado de aquel ataque recibido, aunque a pesar de tener a Eri aquel ataque hizo que se demore la regeneración que estaba recibiendo. No sé qué hizo aquel infeliz, pero logró reducir la capacidad de rebobinación de Eri, le respondió el Deku, el cual parecía ya haberse recuperado en su totalidad.
mentalidad, colocándose nuevamente en postura de combate. Es difícil saber qué está pensando o a dónde está viendo, con aquella máscara que tiene en el rostro, dijo el chico, moviéndose lentamente alejándose un poco del Shinigami. Si tienes razón, pero no hay mucho que podamos hacer ahora, debemos detenerlo a como de lugar, dejarlo escapar no es una opción en este momento, mientras contenga el poder de un Kinki en su interior es un peligro para las personas, contestó el Shinigami, sujetando con mayor fuerza su Zanpakuto. Los dos desapareciendo en un instante, se trasladaron con ferocidad a aquel enemigo que tenían delante suyo, el Shinigami apareciendo encima de él, lanzó un corte el cual destruyó de manera precisa todo el lugar donde impactó, incluso en el villano, quien se sorprendió de recibir aquel ataque. Dejando una gran herida en su hombro que muy a duras penas logró protegerlos, dejando ver las líneas del Groot N, preparándose para lanzarle otro Getsuga Tensou, pero su espada fue sujetada en ese instante, colocando sus brazos en el abdomen de Chico, se preparó para disparar a quemarropa, pero no pudo hacerlo ya que aquella distracción fue suficiente para que reciba varias patadas en el costado de cuerpo, haciendo que terminen por salir volando, logrando romper nuevamente su defensa. Al fin pudimos hacerle un gran daño, dijo Deku, preparándose para arremeter nuevamente. Detente un momento, pude verlo, su defensa no es tan perfecta como parece, necesitamos un ataque de gran potencia y yo me encargaré de eso. Al parecer, por más que sepa cómo usar habilidades Kinkis, su cuerpo no está acostumbrado del todo, ahora espera el momento exacto, sé que sabrás cuándo atacarlo, él estará tan preocupado en no recibir un ataque mío, esa será tu oportunidad para hacerlo. Pero para poder hacer un ataque concentrado, necesitaré algo de tiempo, mientras tengas a Eri de tu parte sigue peleando como hasta ahora, no te contengas, acábalo, le dijo el Shinigami, comenzando a reunir toda la presión espiritual posible en su espada y cuerpo, superando sus límites nuevamente. A lo cual Deku, sin perder tiempo de igual forma, fue a encarar a Overall, el cual estaba con algunas heridas en gran parte de su cuerpo, pero utilizando los hilos Kinki había comenzado a unir las partes cortadas, cortando así el sangrado, aunque le parecía un método algo doloroso. Pero tuvo tiempo de terminar de curarse, vio como Deku se acercaba a gran velocidad, comenzándolo a golpear nuevamente, esta vez, no fue tan rápido como al comienzo, aún usando el Blood Reflex, los golpes del chico, se podían sentir con mucha más potencia y velocidad, incluso logrando lanzar varios ataques que lograron arrinconarlo en el suelo, para continuar con varios consecutivos. Overall, quien seguía cubriéndose con sus 4 brazos, parecía de igual forma estar tramando algo. Antes de recibir el último golpe por parte de Deku, lo que parecía una cúpula de polvo, que creó un espacio entre los dos, comenzó a brillar dejando a la vista como brillaba, para después transformarse en varias balas de Reiatsu. Ichigo, quien estaba observando todo a la distancia, se preparó para salir en su ayuda, pero sintió un dolor punzante en su abdomen, para después ver sangre a comenzar a deslizarse por su abdomen, y notar lo que parecía ser una herida de bala. No logró ver el momento en el cual Overall disparó, sin darle mucha importancia dio un paso, cuando sintió una fuerte pulsación en todo su cuerpo, una carga eléctrica parecía surgido de la herida, logrando detenerlo por un breve momento. Pero su mirada aún se mantenía en Deku y Eri, quienes estaban en riesgo, comenzó a hablar a sí mismo, queriendo obligar a su cuerpo a que se moviera. Los segundos que pasaron fueron casi eternos para Deku, quien solo observó cómo aquel ataque se aproximaba a gran velocidad, sabía que lograría escapar, pero si no cubría a Eri ella sería herida de gravedad y podría morir, solo la abrazó cubriéndola con su cuerpo, cuando una fuerte corriente de viento los parecía haber empujado su cuerpo fue golpeado por las rocas, mientras este estaba rodando por el suelo. Abriendo muy lentamente sus ojos, vio a Ichigo el cual estaba con su máscara de Oyou, frente al Kinki híbrido, el cual recibió un ataque de lleno, que hizo temblar nuevamente todo el lugar, haciendo que saliera volando hacia algunas casas aledañas. Todos los presentes sintieron el temblor que se esparció por algunos kilómetros, además de verse como el cielo lentamente se iba oscureciendo de un color rojo, en la zona donde estaban luchando los héroes. El humo al alrededor se estaba disipando lentamente, pero la figura de dos seres en el centro del impacto se podía ver, un Ichigo lleno de heridas por estar en el centro de la explosión está muy a duras penas parado, mientras que Overall utilizó todo su poder para evitar que aquel ataque hiciera daño, a su alrededor una lo que parecía una esfera de Reiatsu
Reiatsu estaba rodeándolos, provocada por el ataque de Ichigo. El villano levantando su mano, la colocó en el pecho del Shinigami, sintiendo como se estaba acumulando energía espiritual, solo esperaba recibir el ataque, cuando vio como un golpe en el rostro de Overall, partiendo su máscara. Debido al impacto que realizó Deku, Eri seguía rebobinando sus heridas, aunque sin percatarse de algo, que el cuerpo de Deku había quedado cubierto por el Reiatsu que los rodaba, pareciendo ser que el cuerpo del chico había asimilado aquella barrera. Continuando con su arremetida, el villano solo sintió como su cuerpo fue acribillado por una serie de impactos que hicieron el suelo temblar, quedando al punto de la inconsciencia, mantuvo su mirada fija en el chico, quien no tuvo compasión y rematando dando una patada en el cuerpo, gritando con fuerza. Fueron minutos los que pasaron mientras la calma inundaba el lugar, varios héroes se acercaron a ver qué sucedió, viendo como Overall estaba en el suelo y a su lado de igual forma inconsciente estaba Roberta Cutrone, mientras Deku se mantenía parado, erguido victorioso porque al fin terminó el encuentro. Ichigo había decidido mantenerse oculto, ya que percibió que venía más gente, solo esbozó una sonrisa de alegría, y queriendo alejarse, volvió a sentir aquella fuerte corriente eléctrica que lo paralizó, haciendo que cayera en el suelo. Su mente aún estaba alerta, pero era incapaz de moverse, sus ojos divisaron a su hermana quien lo sujetó, comenzándole a hablar, pero no pudo decir nada, parecía como si fuera un muñeco de trapo. Consecutivamente llegaron varios héroes, quien, al verlo, se acercaron a ayudarlo, ya que según informes había recibido Ichigo estaba de igual forma combatiendo en el lugar, ayudando a retener a aquel villano, lo fueron llevando a un lugar donde pueda ser atendido, pero su hermana temía que lo arrestaran ya que estaba siendo buscado. Puedes estar tranquila, lo haremos pasar por un civil que quedó en el fuego cruzado, agregó Centipeder, llamando a un equipo de emergencia, quienes lo trasladaron de manera urgente al hospital donde estaban siendo llevados todos. Mientras tanto dentro del complejo subterráneo, Karin había estado dirigiéndose a donde sintió las dos presencias, pero debido a la feroz lucha, tuvo que detenerse por momento, ya que parecía que todo el lugar se iba a derrumbar, pero al lograr percibir que las energías espirituales se calmaron continuó volando por los pasillos, hasta llegar a un cuarto, manteniéndose en silencio, percibió que una de las presencias se movía lentamente, como queriendo huir. Arre. Enjepsu, lanzando una media luna de fuego, destruyó de un solo ataque la puerta, e ingresando con rapidez, vio quién estaba en el suelo, reconociendo al profesor, Aizawa, y a su lado un hombre de cabello extraño, el cual había salido volando por la explosión de fuego. ¡Bakugo número 61! ¡Rikuyo Koro! ¡Kado número 73! ¡Soretsu Katsui! Siendo su cuerpo detenido por varias estacas de luz, que lo clavaron en la pared, fue incapaz de moverse. Me parece que llegué justo a tiempo, dijo la chica, ayudando a sentarse a Eraserea, cuando llegaron varios policías juntos a héroes que capturaron al villano y de igual forma trasladaron a Aizawa. Karin saliendo junto con los demás oficiales de policías y héroes que llegaron a ayudar, comenzó a mirar a su alrededor, buscando a su hermana mientras los servicios de emergencia y varias patrullas comenzaban con la evacuación de todos los heridos, y el arresto de varios villanos y yakuzas. Hermana, escuchó la voz de Karin, quien se acercó con gran velocidad, donde ella y la abrazó al verla que estaba bien, solamente con algunos raspones en su cuerpo, y leves heridas que tenía. Debemos ir de inmediato al hospital, le dijo en voz baja la Kinky. ¿Acaso estás herida? Si vamos con la capitana Uno Ana podría curarte en un instante, le dijo la chica, comenzándola a ver por todo lado, buscando la lesión. No soy yo, estoy bien, pero es nuestro hermano, lo llevaron al hospital junto a los demás heridos del combate, no sé qué le sucedió, pero ahora está en camino para allá, debemos apresurarnos, agregó la chica, elevándose en el aire, y jalándola. Está bien, iré contigo, pero debes ser mucho más clara, contestó la Shinigami, volando detrás de su hermana en dirección al hospital. Dentro de la ambulancia, Ichigo ya había recobrado el control de su cuerpo, dejó de sentir aquel hormigueo que lo había paralizado, sujetando al paramédico quiso levantarse, pero fue sujeto por la mano de un oficial de policía, al abrir sus ojos, logró enfocar el rostro de quien los estaba acompañando. Inspector Tsukauchi, dijo, sorprendido por verlo allí.
Tranquilo chico, todo estará bien, solo te estamos llevando a que la capitana Unohana te cure y podrás marcharte, le contestó de manera tranquila y apaciguadora el policía. ¿Acaso no planean detenerme como lo han estado haciendo todos estos meses? Preguntó. No, sabemos que no tienes la culpa de todo esto, tal vez al principio lo querían hacer, pero has ayudado en muchas ocasiones y salvaste la vida de varios héroes y policías, quienes decidieron no arrestarte, solamente disimulando que están buscando, aunque es una promesa que no todos respetan, varios héroes aún quieren entregarte y es comprensible lo que quieres hacer, agregó. Pero puedes estar tranquilo, ya avisé por interno que debías ser atendido como prioridad para que puedas marcharte sin ningún problema, además los héroes fueron notificados de que tú te marchaste al momento que terminó la lucha. Esto pareció tranquilizar al chico, quien solo dio un largo suspiro. Sabes bien que están arriesgando mucho por salvarme, ¿verdad? Claro que sí, pero tú has hecho mucho por nosotros, aún recuerdo cuando aquellos seres llamados Oyou atacaron nuestra unidad cuando varios villanos atacaron en la ciudad, estamos atendiendo a los heridos, cuando ellos aparecieron, creímos que sería el final, pero tú apareciste, lanzando aquella técnica especial que tienes, nos diste el paso para poder escapar, aun cuando los héroes quisieron arrestarte nos seguiste ayudando. Si me lo preguntas, y solo es un pensamiento mío, lo que tú haces a pesar de todo el odio que te tienen las personas, ayudarnos y protegernos, de alguna forma es como si estuvieras encaminado a ser el nuevo símbolo de la paz, ayudar sin pedir nada a cambio, le dijo el paramédico que estaba con ellos. Aquellas palabras asombraron a Ichigo, quien solo se limitó a sorprenderse por lo que había dicho, de alguna forma asimilando aquellas palabras. Al haber transcurrido todo eso, en una zona algo alejada de allí en un viejo edificio una figura cubierta entró al lugar, mirando a su alrededor, se dirigió hacia unas escaleras comenzándolas a subir, se dirigió hasta el 5º piso de aquel edificio abandonado, se encontró con un largo pasillo, viéndose incluso en sus paredes cómo estaba corroído todo, escuchándose solo los pasos de aquella figura solitaria, hasta llegar a una puerta, abriéndola la empujó haciendo que el metal oxidado rechine con el piso. En aquella habitación rodeada por grandes ventanales, varias partes pintadas con grafitis, y otras con algunas partes rotas, continúa su trayecto hasta llegar al centro del cuarto encontrándose con una figura cubierta, con una larga gabardina de color blanco. Supongo que, si estás aquí lo lograste, ¿verdad? Le preguntó aquella figura cubierta. Metiendo su mano en el bolsillo, sacó lo que parecía ser un estuche, abriéndola dejó ver que estaba vacía. Perfecto, ahora veremos si realmente tiene efecto. Y si funciona como lo tengo pensado, veremos si Ichigo Kurosaki es tan fuerte como para poder detenerse a sí mismo, agregó aquella figura encapuchada, siendo lo único que se veía sus ojos a través de unos anteojos, cambiando el color de un rosa vibrante, a un amarillo muy intenso.